buenas noches. En esta oportunidad tenemos la presencia de Miguel Enrique Otero, director del Diario Nacional, uno de los más importantes de Venezuela, sin duda. Periódico que podríamos compararlo con nuestro decano periodístico, que es El Comercio, guardando las diferencias del caso, pero para que ustedes perciban la importancia. Nuestro amigo director del periódico, que además ha tenido una vida política importante en su país, en la lucha por la libertad de expresión y la democracia, se encuentra visitando el Perú, dando a conocer justamente ante los diferentes medios de comunicación y a todo el país lo que viene aconteciendo en Venezuela, las dificultades para que la población pueda libremente expresarse y cómo hacer para que la democracia otra vez vuelva a echar raíces en dicho país. Yo quiero primero darte un saludo a nombre de la Casa de la Constitución, que es el lugar que nos está acogiendo en este momento, que es un colectivo que busca afirmar en la conciencia peruana los valores constitucionales, porque nosotros también hemos tenido una experiencia dictatorial hace muchos años, en la época de Fujimori, que casi fue la precursora de este ciclo de dictaduras, a pesar que podía tener un signo político económico distinto. Sin embargo, muchos de los patrones de conducta política son similares. Para nosotros lo que está pasando en Venezuela lo hemos vivido en otra oportunidad. Y también del colectivo Amigos de Venezuela, que es una convocatoria de las personalidades políticas y cívicas más importantes del país, que más allá de cualquiera de nuestras diferencias que podamos tener frente a la política nacional, coincidimos plenamente en darle todo nuestro respaldo a la Venezuela democrática y a las aspiraciones de dicho país para recuperar y librarse de la dictadura y la pesadilla que está viviendo. Por eso mi primera pregunta sería, para conocimiento, ¿cuál es el panorama que se puede apreciar en el país desde un medio de comunicación tan importante? ¿Cuáles son las dificultades que ustedes han tenido justamente para poder mantener la independencia en la sacra tarea que es comunicar las noticias, opinar libremente sobre el acontecer, en este caso de la realidad venezolana? Bueno, gracias por permitir esta oportunidad. La verdad es que en Venezuela prácticamente no hay libertad de expresión. Cuando dicen somos uno de los periódicos más importantes, yo me pongo a pensar, los demás periódicos son del gobierno, comprados del gobierno, son propiedad del gobierno a través de testaferros, pero fueron comprados por dinero público, lo cual son compras fraudulentas. Y en Venezuela solo quedan independientes nosotros como periódico nacional y algunos periódicos de provincia. Pero además el gobierno restringe las compras de papel. Entonces circulamos 50% o 30% de lo que podríamos circular, y son periódicos que se agotan porque simplemente no podemos copar la demanda mientras está ese medio periodístico oficial, que son todos esos periódicos que ellos han comprado y los que han ido creando. Pero además de eso, nosotros estamos sometidos a demandas judiciales, a demandas que son un acoso. Yo mismo prácticamente no puedo regresar a Venezuela, por si regreso me caen encima las demandas que en el fondo son demandas políticas, y amenazas que tengo de expedientes totalmente digamos ficticios, pero algo que han vivido también en otros países, como le instruyen expedientes a la gente y después los convierten en juicios, y después hay, digamos, condenas que no son condenas, sino son medidas cautelares para que la gente esté presa. Hacer periodismo independiente en Venezuela es un verdadero, es un logro gigantesco ante esa realidad. Existen de todas maneras las redes sociales, y nosotros, a pesar de eso, con nuestra página web, elnacional.com, somos la primera página de noticias de Venezuela, con un tráfico que se nos ha cuadruplicado, y tenemos esa vía de difusión que afortunadamente el mundo moderno la permite. Pero en la práctica somos un periódico acosado,
un periódico que no se le permite tener papel, un periódico que tiene fiscales tributarios de todo tipo permanentemente. Y bueno, hacemos el periodismo independiente, porque seguimos publicando a pesar de todo las noticias como tienen que publicarse. Bien, nosotros apreciamos mucho este esfuerzo que vienen ustedes realizando y los saludamos porque creemos que la libertad de expresión es un valor sustantivo para el fortalecimiento y la marcha democrática de los países, que duda cabe, y en las circunstancias difíciles que se han descrito y que todos conocemos, esta es una tarea titánica, heroica, que tiene que ser relevada y merecer la solidaridad de todos los pueblos libres del mundo y especialmente los países que, siguiendo la herencia del libertador Simón Bolívar, aspiramos a una sociedad libre y democrática. Tenemos la información que en Venezuela, a pesar que el gobierno siga aferrándose con medios poco lícitos y ajenos a las pautas legales y constitucionales en el poder, viene sufriendo un agudo deterioro económico. Este deterioro debe afectar sin duda a amplias capas de la población, que a su vez redunda en una pérdida de respaldo y legitimidad. En ese sentido, la pregunta es: ¿qué perspectivas se anuncian para el mes de diciembre, en el cual se deben llevar a cabo las elecciones legislativas? ¿Crees tú que ese momento puede ser un instante de viraje para el proceso político venezolano? ¿Qué posibilidades tiene la oposición para producir ese giro en el rumbo político, o el gobierno, la dictadura de Maduro, para poder afirmarse? ¿Cuál es tu perspectiva en torno a eso? Bueno, aunque las elecciones en Venezuela son actos fraudulentos, no hay control de los sistemas de votación, hay toda una serie de mecanismos estructurales que hacen que las elecciones en Venezuela sean totalmente desequilibradas y de alguna manera el gobierno logra por lo menos un 15 o un 20% de votos que no son reales, que son inventados. La popularidad del gobierno está tan baja, no llega al 20%, que para ellos ganar la elección parlamentaria tendrían que hacer un mega fraude muy difícil de lograr. Y la oposición está en una plataforma unitaria electoral donde no hay fisuras dentro de esa plataforma. Por lo tanto, la probabilidad de que la oposición gane la asamblea es altísima. Tendrían que, como dije antes, prácticamente anular las elecciones. Y bueno, de hecho ellos planifican sus fraudes electorales, no aceptan la observación internacional a pesar de la presión de todos los países, de toda la comunidad internacional, del Parlamento Europeo, de la OEA, de todas las organizaciones que tienen que ver con observación electoral. Ahora, ese triunfo no necesariamente significa una caída del régimen, porque es una elección parlamentaria, un régimen que ha aprobado todas sus leyes fundamentales como leyes orgánicas, que para modificarlas necesita una mayoría calificada, cosa que en ninguna circunstancia la oposición puede lograr por el fraude electoral, y además el Tribunal Supremo de Justicia lo han llenado de abogados chavistas que en cualquier circunstancia, algo que apruebe la Asamblea que no les guste a ellos, pues la declaran inconstitucional esa aprobación. Sin embargo, es importantísimo ganar la Asamblea, es importantísimo que la oposición tome la Asamblea, que pueda, digamos, convertir esa Asamblea en un centro de debates opositor, que pueda obstaculizar todas las arbitrariedades que hace el gobierno diariamente, que sea un freno para todas las violaciones a la Constitución que sistemáticamente ocurren en Venezuela, pero no es el cambio del régimen. Es importante, es fundamental, pero no es el cambio del régimen. El régimen cambiaría, sí, cambiaría electoralmente, no con esta elección, sino a finales del 2017 con una elección que es una elección presidencial, para la cual también hay obstáculos, porque los cuatro líderes importantes que tiene la oposición, que son Enrique Capriles, Antonio Ledesma, María Corina Machado y Leopoldo López, tres de ellos están o inhabilitados o presos.
y el gobierno prepara la inhabilitación de Capriles. Entonces también hay que pensar que ellos van cerrando las válvulas de escape democráticas para los cambios, lo cual le pone mucha presión a la olla de descontento que hay en Venezuela. Muy bien. Nosotros vamos a apreciar, vamos a estar muy atentos al desarrollo de los acontecimientos, intensificar nuestra labor de solidaridad con Venezuela, con mira justamente a diciembre, porque entendemos también de que ese es un hito importante en la lucha por recuperación de la democracia, en una consulta donde las fuerzas populares y democráticas deberían afirmarse y generar condiciones para un recambio de régimen, aunque en ese momento no se produzca, como tú bien lo has dicho. Yo quisiera que nos des un mensaje a todas las personas que nos están escuchando, especialmente en el interior del país, porque si bien hoy día el Perú goza de un régimen de libertades democráticas, hemos también tenido un pasado en el cual hubo que luchar por su recuperación, y siempre es bueno tener presente que la libertad, que es un precioso bien, la paz, el respeto a los derechos, en el cual debemos siempre desenvolvernos, en nuestros países tienen pues una base precaria, y por esa razón hay que estar alerta. Por eso me gustaría, ya para despedir esta entrevista, que pudieras hacer un mensaje a todas las personas que nos están escuchando, especialmente a la juventud, que a veces pierde la memoria histórica, para que, en base a la experiencia que ustedes han vivido, no cometer aquellos errores que a veces nuestros pueblos, por muchas causas, se precipitan y se cometen, para preservar este sistema que nos permite justamente conversar con libertad ahora, vivir en paz y aspirar a un futuro digno sin ningún tipo de temor. Me gustaría escuchar con la experiencia que tienes como un elemento fundamental en la comunicación de masas allá en Venezuela, que nos pueda decir unas palabras sobre estos asuntos. La verdad es que esta especie de aparición en los últimos años de estos populismos autoritarios, donde Venezuela es el más significativo, pero tenemos el caso de Ecuador, de Bolivia, de Nicaragua y la intención argentina, bueno, tienen que ver con realidades en América Latina. De alguna manera los regímenes democráticos no logran solucionar o superar el tema de la distribución del ingreso. Entonces la tentación de llevar al poder a individuos mesiánicos, estos populistas que traducen la gestión pública en elementos totalmente emocionales, que sienten que o logran una especie de identificación de la gente, de tal manera que ellos son los únicos que representan al pueblo, y el que esté contra ellos está contra el pueblo, y terminan yendo hacia un camino dictatorial. Bueno, es un fenómeno complicado, porque es un fenómeno donde al final del camino los pueblos terminan sufriendo las consecuencias de unos gobiernos que no resuelven los problemas, más bien los agravan, y lo único que aportan es un discurso emocional y un discurso autoritario. La prueba más terrible de eso es Venezuela, donde ese discurso emancipador que viene de la ideología del Foro de Sao Paulo, durante el régimen, durante sus inicios del régimen, el chavismo, lo utilizaron en un mecanismo de repartición del dinero adicional que venía por la renta petrolera, pero nunca hubo contrapartida productiva. Al final del camino, cuando caen los precios petroleros, ¿qué tenemos? Tenemos unos sectores populares que están en condiciones económicas inferiores a las que estaban cuando se inició el régimen. Tenemos un régimen de un autoritarismo parecido a las dictaduras bananeras. Tenemos un desmantelamiento del sector privado productivo, y tenemos un callejón sin salida que puede llevarnos a una crisis humanitaria. Esas son las consecuencias de la ilusión
de estos líderes mesiánicos que no tienen programa, que cambian el programa según lo que le dicen las encuestas y que no tienen soluciones para el desarrollo y para el avance de los países, salvo la destrucción de lo que había construido la sociedad durante mucho tiempo. Bien, quiero agradecer estas palabras porque creo que son palabras, es un testimonio personal, es una vivencia de una situación que, repito, en el Perú todavía podría parecer lejana para algunos, pero sin embargo, eso que ha señalado con toda claridad, que nuestros regímenes democráticos no logran consolidarse y tienen fallas, la estructura económica produce desigualdad, el crecimiento no es equitativo, crean condiciones, un caldo de cultivo para que haya la tentación totalitaria. Y nosotros no estamos, por cierto, vacunados o exentos de eso definitivamente. Por esa razón, tus palabras son muy importantes para quienes como nosotros, como la Casa de la Constitución, estamos empeñados en una tarea de largo aliento, que es justamente construir una sólida conciencia ciudadana que nos inmunice contra estos populismos, estos aventureros, estos mesianismos, que repito, aquí también existen y que amenazan pues el esfuerzo democrático de todo el país. Por esa razón yo quisiera desearte el éxito en esta visita al Perú, señalarte que tengas una feliz estadía en esta tierra en la cual se desarrolló la batalla final por la independencia y por la libertad, en la cual el libertador tuvo la gloria de dirigir los ejércitos que llevaron al triunfo en nuestra América, en una época distinta, pero su legado tiene que ser el punto de partida para una solidaridad latinoamericana entre nuestros pueblos, para poder ahora vivir en democracia, en un mundo moderno, desarrollado, afirmando nuestra propia identidad. Por eso, los mejores éxitos y que la próxima vez que nos veamos pudiéramos estar celebrando el retorno a una Venezuela democrática, como creo que es el sueño de todos los venezolanos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.